Esto es Mediación Mayor. Módulo 5, clase 4. Proceso de comunicación. ¿Se acuerdan en los primeros vídeos que hablábamos de que en una primera entrevista individual lo que sucede es que viene todo mezclado? Una cosa es lo que me ha pasado con él y otra cosa es lo que yo quería y otra cosa es lo que he hablado y lo que no. Podría llegar a ser que en la conjunta pasase otra vez lo mismo. Podría llegar a ser, no es lo más probable que vuelva a repetirse lo mismo. Entonces, una de las funciones de la persona mediadora también es poner orden en todo eso. Entonces, una vez las dos personas han podido hablar, las hemos podido escuchar, se han podido escuchar entre ellas, nosotros luego hemos podido dar una visión de lo que hemos oído, una visión distinta del conflicto, una visión del conflicto que les permita acercamiento, que les permita construir algo, que les genere alguna posibilidad a través del diálogo. Luego, a partir de ahí, nosotros poner orden mediante la agenda, seguir ese orden, ser estrictos con eso, porque muchas veces lo que también es necesario para el diálogo o para las soluciones a través del diálogo es que ponerle orden a todo lo que hablamos y que empezar un tema y poderlo acabar y no mezclar los temas, por más que en general y desde arriba uno pueda ver que están todos mezclados, pero nosotros es como si ahora estuviésemos haciendo el trabajo desde lo micro, y en lo micro nuestra obligación es poner orden en esa conversación. Cuando si hacen falta más entrevistas conjuntas, todas las que requiera la agenda de temas o todo lo denso o largo que pueda ser la mediación. Como recordamos en los primeros vídeos, podría llegar a ser que entre una entrevista conjunta y la otra necesitásemos entrevistas individuales, o también es posible que en entrevistas individuales, en las mismas entrevistas conjuntas, necesitemos hablar con los dos por separado y uno espera mientras se habla con el otro, hasta el posible acuerdo. ¿Quién redacta el acuerdo? El acuerdo lo tienen que, obviamente lo redactan la persona mediadora o los mediadores si están en comediación. De forma muy estricta, lo que tiene que constar en ese acuerdo es lo que las partes han acordado, ni más ni menos, adaptarnos lo más posible al vocabulario que han utilizado esas personas, porque ese acuerdo, si nos volvemos otra vez al principio y a una de las características básicas, el protagonismo de las partes, ese acuerdo las personas se lo tienen, si es por escrito, se lo tienen que llevar y tienen que reconocerse en ese acuerdo. Ese acuerdo tiene que estar construido por las dos partes, no en absoluto es construido por el mediador. Si lo han generado ellos, tenemos que, en la medida de lo posible, ser lo más estrictos posible y que sea con sus palabras, que ellos se sientan reconocidos en ese acuerdo. Lo redacta el mediador. Se hace una lectura en esa mediación y ese acuerdo es firmado por las tres partes, por las dos que han participado en la mediación y por el mediador que también firma ese acuerdo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tiempo y con el seguimiento a ese acuerdo? Normalmente los centros de mediación comunitaria suelen tener un periodo de seguimiento. Muchas veces incluso una de las cláusulas que se firma y que es la única aportación del mediador a ese acuerdo es la última cláusula puede ser que si las partes por cualquier cuestión creen que hay un problema de mala interpretación de lo dicho o no, se genera un problema de malos entendidos o mala comunicación, antes de resolver y de poder cumplir con ese acuerdo, las partes aceptan venir otra vez o acuerdan venir otra vez a resolverlo a mediación. Ese es un punto que da también mucha confianza a las partes implicadas en un conflicto, porque el acuerdo también hay que caminarlo y la confianza en el acuerdo también hay que caminarla. En el momento en que las partes se levantan de la mediación y van con ese papelito, da también, aparte de la seguridad que da todo el proceso vivido y de haber escuchado a las dos partes, muchas veces dices, bueno, y a partir de ahora esto se va a cumplir o no se va a cumplir. Bueno, una garantía la podemos tener en el hecho de que haya una cláusula en el mismo acuerdo que
dé la posibilidad a las dos partes de poderlo seguir hablando en una mesa de diálogo. Y la otra posibilidad es la que decía que dan los centros de mediación comunitaria, es que decirle a las partes que si les parece bien y no hay ningún problema y no hay ningún inconveniente, en 3 o 6 meses, dependiendo del conflicto, vamos a ponernos en contacto con ellos para ver cómo van las cosas y cómo ha ido el caminar, ¿no? este acuerdo. Y por supuesto que si el centro de mediación lo permite, abrir la posibilidad a las dos partes de que ante la duda, antes de complicar el conflicto o de utilizar alguna otra fórmula o alguna otra forma de resolver conflictos que sea más conflictiva todavía o que sea peor para el conflicto, las partes puedan dirigirse al centro de mediación. En ese sentido es la cláusula, para el seguimiento de la cláusula, el que haga seguimiento el centro de mediación, o que las partes a su merced y cuando lo necesiten puedan dirigirse al centro de mediación cuando lo crean oportuno. En el momento de la firma y en el momento del cierre del acuerdo es muy importante también volver otra vez al tema de legitimar. No es fácil un diálogo, no es fácil sentarse alrededor de una mesa y menos aún poder haber sostenido durante todo el tiempo los diferentes encuentros, haber sostenido todos los temas. Es probable que a una parte no todos los temas le generasen confianza o no hubiese querido hablar de todos los temas. En ese sentido, lo que quiero decir es que es un buen momento para devolver también a las partes la confianza depositada tanto en el proceso de mediación como en la persona mediadora que ha estado acompañando durante todo el proceso. Y es un momento de felicitar si las personas han llegado a un acuerdo y agradecer la confianza depositada. Y no nos olvidemos también que hay mediaciones a las que no se llega a ningún acuerdo y las partes deciden no firmar un acuerdo final. Eso también pasa. Lo que sí es cierto es que, pese a que podamos decir en ese momento que es una mesa de diálogo que no ha llegado a acuerdo, no es una mesa de diálogo que no haya servido para nada. En la mayoría de las ocasiones, el simple hecho de abordar el conflicto a través del diálogo ya cambia el conflicto. Si a eso le añadimos la oportunidad que has tenido de poderle decir a la otra persona lo que tú pensabas al respecto y has tenido la oportunidad de oír a la otra persona lo que pensaba al respecto, probablemente ese conflicto, la percepción de ese conflicto ya esté transformada, estés en otra fase, no estés en la misma fase inicial. Probablemente no hayas podido llegar a un acuerdo porque hayan diferencias que no lo permitan. Diferencias me refiero a formas diferencias económicas, ¿no? Y no has podido llegar a un acuerdo por el tema, pero por lo menos sabes qué es lo que quiere la persona, has podido hablar, has podido escuchar, y eso marca una diferencia. Y lo que sabes también es qué es, porque eso también lo puede hablar el mediador a la hora del cierre de una mediación que no ha llegado a un acuerdo. Sí que puedes dar la posibilidad de preguntarle a las personas, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pueden esperar el uno del otro? ¿Cómo va a ser la convivencia a partir de ahora? ¿O qué es cuáles van a ser las herramientas o las formas para resolver el conflicto que van a utilizar? Entonces, en ese sentido también das la posibilidad de decirle de que si una persona lo que quiere es seguir con otro procedimiento, sea vía judicial o con otros, bueno, para las personas no es lo mismo que te llegue eso de forma por sorpresa a que te llegue sabiendo que después de un diálogo sabes qué es lo que está queriendo la otra persona, sabes cuáles van a ser las herramientas que va a utilizar. Yo creo que las personas entonces se posicionan de otra manera. Y en definitiva, de un proceso de mediación, se llegue a un acuerdo o no se llegue a un acuerdo, lo que sí podemos garantizar es que el diálogo en la mayoría de las ocasiones transforma el conflicto, es decir, te cambia la percepción de la que traías tú inicialmente, y abre posibilidades de ver las cosas de forma distinta, de poder ver distinto al vecino, y sobre todo tú también
posicionarte delante del vecino de otra manera. En ese sentido, en sí mismo el diálogo es provechoso. Si encima se puede llegar a un acuerdo y solucionar el problema, fantástico, pero hay que tener en cuenta que a veces las mediaciones se acaban en acuerdo y otras veces en no acuerdo. Igualmente es importantísimo legitimar el esfuerzo realizado hasta donde hayan podido llegar las partes. Y lo mismo en el caso del cierre, utilizar lo mismo que en la otra ocasión. Agradecer la confianza depositada en el proceso de mediación en la persona mediadora, y en este caso no se felicita, pero sí por lo menos agradecer o felicitar por el esfuerzo que han puesto en ese posible acuerdo o en ese acuerdo soñado que no han logrado. Esto fue Mediación Mayor, un espacio abierto para las entidades de bien público. Visite nuestro sitio www.mediacionmayor.com.ar.